La vez pasada ya en ese pupitre, allá, en el mesón, y entonces aquí hemos visto. Fíjense que este es el hueso frontal, este es el hueso parietal, y este es parte del hueso, fíjense que esta es parte del hueso occipital, ¿no? Entonces aquí estos son totalmente articulaciones, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo son estas articulaciones? Suturas. Ajá, son suturas, pero ¿qué tipo de sutura? Dentadas. Dentadas, son suturas dentadas, como ustedes ven, ¿verdad? Fíjense, ¿verdad? Que son como dientes que van penetrando uno con respecto al otro, ¿ves? Tiene una forma parecida como que si fuera una fractura sísmica. Fractura sísmica, así, ¿no? Entonces ahí están. Entonces recuerden que esta es la coronal, ¿verdad? La coronal o frontoparietal. Este es la sagital o interparietal. Y esta de aquí es la landoidea. Forma de lando. La letra lambda en griego es la L de nosotros. Entonces la L es así. Ahí. No es esto, no es I, por si acaso, ¿no? Es la Y, es la lambda. La lambda es la L de nosotros. Entonces, como esto tiene esta forma, entonces por eso le pusieron así. Profe, yo Landoidea. Landoidea. Landoidea, sí, la landoidea. Entonces, por esto ya saben entonces cuáles son. Entonces, repite, y los cortes se toman de acuerdo a esto. Sí, ya ahorita, gracias. El corte coronal, entonces tenemos así, ¿verdad? Divide, ¿verdad? Entonces, la parte de los segmentos en dos, ¿verdad? Estos serían, ¿verdad? Paquímeros, ¿verdad? Esto de aquí, el corte sagital, dividiría dos el individuo, ¿verdad? ¿Serían qué? Serían antímeros. Y si lo dividen así, en forma de chuleta, serían metámeros. Llegaron un poquito tarde, estamos aquí, estamos esperándola. Ajá. Las fontanelas son repliegues membranosos. Mire, recuerden, ustedes, mire, vengan para acá. Que se presenten lo que se llama también calvaria. Entonces tenemos, fíjense aquí, tenemos este de aquí, que es esta pequeña articulación, pues se denomina articulación, que es una sutura, ¿verdad? Este es frontoparietal. Esta sutura frontoparietal es conocida como coronal, sutura coronal. Esta de aquí, ¿verdad? Que entonces sería la interparietal, es conocida como la sutura sagital. Y esta de aquí, ¿verdad? Es conocida, ¿verdad? Y que sería la parieto-occipital, es conocida como la landoidea. La que aquí se pueden ver los biseles, que son de la escama del temporal. Mira, aquí está la escama del temporal, que ahí se puede apreciar perfectamente. Aquí, recuerde que ella hace, ¿verdad?, articulación con el efenoides. Entonces el temporal hace con el efenoide y con parte del occipital. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien. En la vida embrionaria, pásame acá, en la vida embrionaria nosotros nacemos generalmente con estos recubrimientos acá. Aquí no se han cerrado totalmente, ¿verdad?, tanto la parte de los frontales ni los parietales, etc. Y como usted verá, el hueso frontal, fíjense que tiene una división, o sea, todavía no está unido totalmente. Esto es esto que se llama fontanela, y esto que tenemos aquí, esto que es una membrana fibroelástica que está ahí. Todos nacemos con esa membrana fibroelástica. Y desde el punto de vista médico legal, ¿verdad?, sirve para cronificar, que es decir, calcular la edad en caso de un cadáver, en caso de un mortinato, en caso de una cosa, codificar la edad de muerte de un niño específicamente, al ver el tipo de sierra que tiene, ¿no? Entonces tenemos aquí, esto se llama fontanelas. Entonces tenemos una anterior, esta de acá, que es en forma trapezoidal, así, esta forma romboide, así, ¿verdad? Y esta es la famosa bregmática o metópica. Bregmática o metópica. Tenemos la segunda, ¿verdad?, que sería aquí, ¿verdad?, que entonces sería donde está en la intersección de la lambda, de lo que es la sutura landoidea, que todas estas de acá son dentadas, todas las dentadas acá. Entonces tenemos esta de aquí que se llama entonces landoidea, recibe el nombre de eso. Después tenemos laterales, ¿verdad? Laterales tenemos aquí, entre el hueso, ¿verdad?, el hueso parietal, el hueso temporal y el hueso efenoide, la mayor del efenoide, que tenemos este de aquí. Este de aquí la vamos a llamar, ¿verdad?, asterion. Mira aquí, esta parte de acá. Asterion. Y tenemos la parte posterior, lateral posterior, que llamamos asterion, ¿sí? ¿Cuándo se cierra? Entonces, fíjense, nosotros nacemos con todas esas aberturas. Entonces, cuando se cierra, se llama mollera vulgarmente. Entonces, esta partecita de aquí, ¿verdad?, se cierra aproximadamente a los 2 años. A los 2 años se consolida totalmente, ¿verdad? Después, esta de acá, que sería la metópica o bregmática. Después, aquí la landoidea se cierra aproximadamente a los 2 meses de edad. Después, esta de aquí se cierra aproximadamente de la arterio, y el asterion se cierra a 1 o 2 meses de edad. ¿Correcto? 1 o 2 meses de edad. Bien. Ajá. Aquí tenemos entonces, aquí como hemos visto, ¿verdad?, junto con la mandíbula. Pásame la mandíbula, por favor, gracias.
vemos entonces el exocráneo. Entonces aquí tenemos la articulación de la mandíbula. Como ustedes saben, esta articulación es conocida, ¿verdad?, como una doble condilla. Entonces, pero esto generalmente la cavidad que lo aloja, esta parte de acá se llama cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Por supuesto que ella no solamente es una doble condilla, como bien dije, ¿verdad?, para que facilite este movimiento. Generalmente el movimiento de masticación, que da la impresión de que también se mueve el maxilar superior y la mandíbula unísono. No, solamente se mueve solamente la mandíbula. Bien, además de eso, ¿verdad?, tenemos unos ligamentos reforzatorios. ¿Qué significa? Que tiene unos ligamentos, no solamente esa parte de acá, donde están con la cavidad glenoidea que hace la articulación, sino que hay otros ligamentos, ¿verdad?, que son suspensorios, ¿verdad?, y que ayudan, son sinérgicos. Uno de ellos entonces sería aquí, sería el lateral, otro sería el lateral externo, lateral interno, otro sería entonces que viene de acá, ese pterygoideo condilio, sería uno de acá, ¿verdad?, y este de aquí, pterygoideo condilio, y uno estilocondilio, que sería de acá hasta acá. Estos son los ligamentos que coadyuvan en el movimiento y evitan de que la mandíbula se caiga. Son sumamente elásticos, en el sentido de que yo en una operación quirúrgica o simplemente con un bostezo, etcétera, él puede quedar así. ¿Por qué queda así? Cuando usted está en la mente y usted siente que traquea. Traquea porque ya esto ya no tiene forma cilíndrica, sino tiene forma cuadrada. ¿Sí? El desgaste ha sido notorio o también por genética, ¿no?, por herencia. Entonces hace contacto la cavidad glenoidea directamente, ¿verdad?, es ovoidea y no es cuadrada. Entonces por eso que craquea. ¿Sí? Bien. Eso para que ustedes lo sepan ahí. Identificar el cadero de los siguientes músculos. Ahora bien, vamos a ver entonces todo lo que son los músculos mímicos. Los músculos mímicos son aquellos que tienen fundamentalmente, son estos de acá, de la expresión facial. La expresión facial o de la mímica, bien dice el mismo nombre. De la mímica o de la expresión facial son los encargados, ¿verdad?, de la transmisión de los sentimientos que tiene la persona. Risa, llanto, dolor, una cantidad de cosas, ¿verdad?, y disgusto. Todo lo que me pesa una expresión facial. Bien, entonces comenzamos, entonces tiene unas características comunes. Por ejemplo, los músculos mímicos que hacen esas funciones, además de eso tienen, ¿verdad?, tienen una doble inserción. Una inserción que es cutánea por la parte anterior y una inserción ósea por la parte posterior. No tienen ligamentos ni nada de eso, sino simplemente tienen esa cuestión. Ajá, eso por un lado. Segundo, son irrigados totalmente todos por la arteria facial. Tercero, son irrigados también, además de la arteria facial, por el nervio facial. De ahí que sí, el nervio facial resulta, ¿verdad?, por una parálisis del facial, por supuesto que los músculos mímicos de ese lado se congelan y entonces por eso es que tienen esa forma, ¿no? No se puede cerrar los ojos, no se puede cerrar la boca, hay una salivación porque también actúa sobre la parótida, su maxilar y sobre los linguales. El facial tiene varias funciones parasimpáticas y además se deforman. Tienen que uno poner un algodón aquí encima de la córnea para poder que entonces, que como no cierra los párpados, porque por la acción todos esos son inervados por el nervio facial. Generalmente la forma son múltiples formas, pueden ser formas cuadradas, piramidales, triangulares, fascículos, etcétera, son múltiples. No es una forma adecuada y auriculares inclusive. Bien, comenzamos entonces para su estudio con la parte superior. La parte superior hacia la parte inferior. La parte superior entonces tenemos este músculo de aquí. Este músculo antiguamente nosotros cuando estudiamos, este de aquí, el músculo frontal y este músculo occipital, ¿no? Este músculo se llama epicranial. Todo este músculo se llama epicranial. Epicranial, ¿verdad?, porción anterior, frontal, porción posterior, ¿verdad?, occipital. Porción lateral, ¿verdad?, parieto temporal. ¿Sí? Parieto temporal. Esto que ustedes ven así, cuando hacen esta presión, ¿verdad?, es porque esto de aquí, ¿verdad?, jala. Esto es una especie de ligamento, ¿no? Una especie de ligamento. Esta parte de acá, ustedes jalan así y usted inmediatamente siente de que esto está jalado y esta parte de atrás también. Eso se llama galea aponeurótica. Galea aponeurótica del músculo epicranial. Porción del músculo epicranial por la parte anterior frontal, por la parte posterior occipital, por la parte lateral, ¿verdad? Entonces el temporoparietal. ¿Sí? Bien, aquí en esta parte de acá tenemos otros músculos que no son de esa misma línea. Esa misma línea, entonces tenemos los auriculares, el auricular anterior, el medio y el posterior. El humano son tres básicamente. Nosotros no tenemos movimiento de pabellón auricular específico. En el perro son 17, por eso que el perro tiene la facultad, ¿verdad?, de direccionar la oreja. Él tiene eso porque tiene control voluntario sobre ese músculo.
Bien, seguimos bajando. Aquí tenemos el primer músculo. El primer músculo es el músculo piramidal, aquí, justamente en la raíz de la nariz. Después en el segundo músculo vemos aquí un músculo transverso. Aquí hay un músculo que se llama transverso de la nariz. Después tenemos el tercer músculo, ¿verdad?, que rodea completamente, ¿verdad?, la órbita. Entonces se llama orbicular. ¿Orbicular de qué? Orbicular de los ojos. Pues la porción de aquí propiamente orbicular es esta, y la palpebral la que está vinculada con el párpado, ¿sí? Porción palpebral. Después tenemos este de aquí, elevador común del ala de la nariz y labio superior. Elevador común del ala de la nariz, o sea, eleva la nariz hacia esto. Miren. Elevador común del labio, elevador común del ala de la nariz y labio superior. Pero el labio superior tiene un elevador común, es este. Este elevador del labio superior. Después tenemos el cigomático menor, el cigomático mayor, este de aquí, que entra también, no entra como masticador, que es el macetero, no entra dentro del grupo. Entonces el macetero, pero el que está abajo, que es el bucinador tiene completa función, soplar. Bucinador. Y el que está adelante, esta parte de acá, es el rizorio de Santorini. Rizorio de Santorini es el que tiene la responsabilidad de la risa en el humano, ¿sí?, de ampliar las comisuras labiales, ¿sí? Después tenemos entonces el orbicular de los labios, la parte porción superior, la porción inferior del orbicular de los labios, ¿verdad? Y este que aquí, que se llama triangular de los labios, por la forma que tiene. Triangular de los labios es el más común que se esta parte de aquí inferior es la que más o menos dejan cuando uno manda a hacer una disección de cara superficial. Entonces dejan este de acá. Este se llama triangular de los labios o depresor de la comisura labial, como ustedes lo quieren denominar. Depresor porque, depresor. Y este de aquí, ¿verdad?, cuadrado de la barba. Este es el cuadrado de la barba. Este es el triangular de los labios, este es el cuadrado, ¿sí? También es depresor del labio. Este es el depresor. Y este es la bola del mentón. La bola del mentón. Bien. Esos son los músculos mímicos y esas son sus funciones. Bien. Vamos a ver otro de acá. Dice, ahora entonces, además de eso, nosotros tenemos otros tipos de funciones. El otro tipo de funciones no solamente la expresión facial, sino también de la masticación. La primera del proceso de la masticación, entonces se cargan los músculos masticadores. ¿Cuáles son los músculos masticadores? Los músculos masticadores son cuatro fundamentalmente. Entonces tenemos, en primer lugar, el de arriba hacia abajo y en forma lateral. Entonces tenemos primero el músculo temporal. El segundo tenemos entonces el músculo macetero. El tercero el pterygoideo externo y el cuarto el pterygoideo interno. Entonces son 4 básicamente. Muchos libros dicen que son 6, pero son básicamente 4, son los que todos tenemos. Los demás son fáciles. Entonces, entiéndase por pterygoideo. Pterygoideo es eso. Pterygoideo que se parece a un ala de mariposa. Recuerde que aquí, cuando estudiamos el exocráneo o la base del cráneo, digamos que esta es la fosa pterygoidea. Y esta es la ala externa y la ala interna de la fosa pterygoidea. Quiere decir que ahí está insertado, ¿verdad?, el músculo pterygoides. Uno que es así, uno que está en esta dirección y otro que está en esta dirección. Una que está en esta dirección y otra que está en esta dirección, ¿sí? El que está en esta dirección es interno y el que está en esta dirección así es externo. Es la obligación de ustedes a verlo y dónde está. Entonces, para eso entonces recurrimos, ¿verdad?, a estas disecciones de órbita para tratar de saber dónde está. Cuando llegamos acá, a ver que ustedes tienen ahí agarrado cuando llegamos acá, fíjense que aquí lo que vamos a ver son los auriculares, ¿sí? El auricular anterior, el medio y el posterior. Tenemos que socavar aquí para entrar dentro de la fosa. Esta es la fosa temporal, ¿no? Para poder entonces llegar hasta el músculo temporal. Aquí tenemos el músculo temporal, mire. Ustedes se lo pueden denotar cuando están comiendo chicle, porque cuando comen chicle mucho en exceso, etcétera, le duele la mandíbula y le duele esta parte de la cabeza. Es porque él tracciona la cabeza, la galea poneurótica también la tracciona, por eso que duele, ¿sí? Entonces tenemos este que está aquí, es este que está aquí, que es el macetero, ¿sí? Y el pterygoideo interno y externo. Entonces hacemos un pequeño ejercicio y ya le voy a explicar acá. Ese que ven aquí atrás y está totalmente transversal es el pterygoideo externo, y este que está aquí es el pterygoideo interno. Cuando ustedes lo ven aquí, pareciera de que fuera al revés, pero aquí hay un truco óptico muy importante. El que está más externo es este de aquí, el que lo cruza por la parte delantera, y el que está más interno es este de aquí. Pero todos vienen ¿de dónde? Vienen de acá, de la apófisis pterygoide. Como ya le dije, uno tiene esta forma y el otro tiene que tener esta forma. Tiene que ser, porque si yo hago esto así, o hago esto así, lógico. O esto así, ¿sí? Entonces, ustedes, este de aquí, el truco básico fundamental constituye de que para cuando le piden el pterygoideo interno, que esto se lo van a preguntar en el examen porque sí, todo eso no lo pelan. Entonces, este de aquí tiene una forma de I, de parado, ese es el pterygoideo interno. Y si este es el pterygoideo interno, el otro tiene una forma de E. Así, mire, de ahí, ese es el pterygoideo externo, este de aquí que está atrás. Entonces tenemos músculos masticadores. Entonces tenemos temporal,
macetero, aquí podemos ver, por lo menos, este que queda en la fibra, apenas aquí la fibra, este es el pteroideo interno, y este que está aquí, que es el pteroideo externo. Ahí vemos cómo está el hueco ahí, y el pteroideo externo está más cercano al macetero, miren. Eso nos lo señalan para que lo identifiquemos en el examen. Claro. Acciones. Eso no me puede quedar. Acciones. Por uno por uno. Entonces tenemos, en primer lugar vamos a estudiar el temporal. ¿Qué le hace el músculo temporal? Para usted hacer lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? De narrar, y ustedes me están ahí grabando, etcétera, decir, de hablar, la mandíbula tiene que ir contra la gravedad. Tiene que ser esto. Pero ustedes no se van a dar de cuenta nunca de eso. Ni el cerebro estaba pendiente de esa situación. Pero se sabe porque por supuesto que se ha pasado por laboratorio y se sabe que eso es así. Hay presiones que maneja, etcétera, una cantidad de cosas. Entonces ahí están vinculados esos tres músculos, por lo menos los tres primeros músculos van más. Entonces, el primero es el temporal. Entonces, el temporal eleva la mandíbula y la retrotrae. Eleva la mandíbula y la retrotrae. Luego, entonces, el macetero eleva la mandíbula, pues él necesita tres músculos para elevarse. Entonces, eleva la mandíbula, pero la protruye. Eleva la mandíbula y la protruye. Eso se llama protrusión. Y esto es retrusión. Se lo he hecho atrás. Luego tenemos entonces el pteroideo interno. El pteroideo interno entonces eleva la mandíbula, se ayuda a los demás, eleva la mandíbula, pero lateraliza o destruye. Luego queda el pteroideo externo, que les continúa el movimiento al anterior, a su hermano, al pteroideo interno. Entonces, diluye, pero protruye. Eso lo hace. ¿Sí? Esas son las funciones de cada uno de ellos. Bien. Seguimos avanzando. Esto es rápido. Hay un grupo que también tenemos que estudiar que depende del yoides. Hay un grupo musculares que están encima del yoides, se llaman suprayoideos. Hay músculos que están por debajo del yoides, se llaman infrayoideos. ¿Cuáles son las funciones? La función de los infrayoideos es que ellos ayudan en la vocalización, en la respiración, indirectamente, pero más que todo en la vocalización. Quiere decir, porque en el movimiento de ese yoide, ustedes mueven aquí, está el movimiento arriba, para abajo, está para arriba y para abajo. Claro, él tiene que moverse así para poder, entonces, primeramente, ¿verdad? Tratar de cerrar las cuerdas vocales, porque hay también sus músculos específicos. Vamos a estudiar cuáles son los tensores de la glotis, cuáles son los constrictores, cuáles son los dilatadores, todo todo tiene su porqué. Pero esto es muy importante para eso. ¿Cómo se puede elevar? Ustedes pueden ver y después aquí toca acá el yoide y ve que tiene diferentes movimientos. Traga y él baja automáticamente. Entonces, lo que elevan el yoide, ¿verdad? Entonces se llaman suprayoideos, y los que bajan el yoide lo deprimen, porque se llama depresión, no depresión de que se pone a llorar, sino depresión porque baja. De depresión, entonces esos son los infrayoideos. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son los suprayoideos y cuáles son los infrayoideos? Los suprayoideos son estos, miren. Los infrayoideos, vamos a empezar con los infrayoideos, abajo hacia arriba. Entonces tenemos, principalmente, primero localizamos dónde está la tráquea. La tráquea está aquí. Entonces, primero aquí está la manzana de Adán o escotadura, o la escotadura, ¿verdad? Que corresponde a la tráquea, esta de aquí. Entonces, a cada lado de acá va a pasar este de aquí, se llama esternocleidoideo. Y este de al lado se llama homoyoideo. Esternocleidoideo y este es el homoyoideo. ¿Sí? Quitamos este de aquí. ¿Qué es lo que va a ver? El externo tiroideo, y el segundo es el tiroideo, que sería este de aquí. ¿Sí? Ahora vamos a verlo aquí. Está muy bien, como es de mucho estudio, en el sentido de que como hay grandes vasos, etcétera, y hay más de comunicaciones, los troncos venosos lacocefálicos se expresan ahí, la cantidad de cosas. Entonces los estudiantes tratan de apartar sus músculos, etcétera, para tener mayor visualización, entonces los arrancan. Bueno, entonces fíjense, el primero que vamos a ver, ¿verdad? Es este, que yo estaba mencionando acá. Este que está aquí, el esternocleidoideo, este de aquí que está en el centro. Recuerda que tenemos como referencia primeramente la escotadura traqueal, esta que está aquí, la escotadura traqueal. Entonces la escotadura traqueal la tenemos como referencia, entonces al lado, inmediatamente al lado, va a estar el esternocleidoideo. Y al lado va a estar el homoyoideo. El homoyoideo es grande. El homoyoideo es un músculo grande, un músculo que viene de aquí, como su nombre lo indica, homoyoideo. Quiere decir que él hace esto así, se desplaza y llega y hace hasta aquí.
Entonces tiene como 35 centímetros. Cuando realmente está el cadáver, lo ponen así en posición acostada, en posición supina, y entonces en posición supina, él cae. Y uno lo ve y dice, coño, miren, están los homoyoideos. ¿Sí? Los homoyoideos. Fundamental. El homoyoideo es una ayuda extra que se le da a la mandíbula, una ayuda extra que se le da a la cabeza porque lo tracciona, es la escápula. ¿Sí? La escápula traiciona, ¿no? Entonces aquí tenemos aquí estos dos primeros. Cuando seccionamos estos dos primeros, que son los del encuentro, entonces nos vamos a conseguir con los otros últimos. Entonces tenemos este de aquí externo tiroideo, este de aquí chiquitico. Y la continuación sería el tiroyoideo, externo tiroideo, tiroyoideo. Esos son los infrayoideos. Ahora vamos con los suprayoideos. Los suprayoideos son los que quedan arriba del yoides. Entonces aquí tenemos el arriba del yoides. Tenemos el piso del yoides. Entonces el piso de la boca, disculpen, el piso de la boca es esta parte de acá, miren. Vean, este es el piso de la boca, miren. Se llama miroyoideo. Y aquí está en la porción anterior del digástrico. Entonces, porción anterior del digástrico, miroyoideo, y este de aquí el genioideo. Y hay uno que está ahí que se va a adicionar, que es el estiloyoideo. El estiloyoideo se ve aquí, miren. Bien bonito está. Estiloyoideo. De la apófisis estiloide, ¿verdad? Hasta el miroyoideo. Mire, y el miroyoideo es este. Ese es el diafragma. El diafragma de la boca es ese. Si no toda la verga de aquí la jeta se cae. El miroyoideo. Entonces tenemos un diafragma aquí, tenemos un diafragma torácico abdominal y un diafragma perineal. De lo contrario se cae todo lo que está ahí. ¿Sí? ¿Estamos claros, no? Con eso. Ajá. Después entonces dice identificar el cadáver músculo. Entonces vamos ahora, damos la vuelta aquí al cadáver. Después lo vamos a ver el día de mañana cuando vengan a la clase. Lo vamos a ver, ahorita nos interesa la parte del cadáver y entonces nos queda la parte de la nuca. El primer músculo que vamos a conseguir de contacto va a ser el trapecio. Lo cortamos. El segundo músculo que va a estar en contacto aquí va a ser este, es el esplenio de la cabeza, el esplenio capitis. Entonces también lo cortamos. Y el tercer músculo que quedaría sería este de aquí, que serían los complexos. Entonces serían dos complexos, uno interno, que sería el complejo mayor, y uno externo, que sería el complejo menor. Se cortan, inmediatamente entonces lo que va a quedar ahí lo que hicieron en el cadáver fue que lo cortaron todo, lo agarraron así como mortal. Ajá. Y vamos a ver esto. Esto sí se ve ahí. Entonces se ve ahí porque cuando yo estaba dando en la clase a ustedes dije, voy a aprovechar de ver ahí cómo está la nuca, los músculos de la nuca, ahí están. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver ahí? Entonces va a ver, esto justamente lo que es, estos son los músculos que va a ver, los últimos músculos que va a encontrar. Esos son responsables, ¿verdad?, de una parte de la erección y de la lateralidad, hacer esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces tenemos estos que están aquí adentro, ¿lo ven? Como su porción es más o menos así, paradita, ¿no? Entonces sigue el eje longitudinal del cuerpo, entonces por eso le dicen músculo rector, el músculo recto posterior de la nuca, entonces generalmente interno, recto posterior interno de la nuca, recto posterior interno de la nuca, recto, ¿verdad?, posterior, ¿verdad?, lateral de la nuca. Entonces a este generalmente le dicen, ¿verdad?, posterior menor, y a este le dicen posterior mayor, debido al tamaño. Y aquí en la parte externa de la apófisis, cerca de la apófisis mastoides. La apófisis mastoides, entonces vamos a conseguir esto, que son los oblicuos superiores y los oblicuos inferiores. Listo. Todos tienen que aprenderse. Como lo tuyo es así, vomitando, así, con energía, con fuerza. No me traí porque todavía no hemos estudiado esto, miren. Esta parte es aparte. Este es de los músculos laterales. Entonces, este es el externo cleomastoideo. Hay comunicaciones. El externo, la clavícula y la apófisis mastoide. Pero es el externo cleomastoideo. Y esto generalmente lo que hace es esto, miren. Eso es lo que hace. Ajá. Y aquí estos músculos no lo hemos mencionado porque este de aquí, ¿verdad?, hemos dicho que es el esplenio de la cabeza. Pero este que está aquí, este es el elevador de la escápula. Este es el que hace esto, miren. ¿Qué me importa? Este es el elevador de la escápula. Y aquí entonces tenemos otro más que es el escaleno anterior, el escaleno medio y falta posterior. Todo eso lo vamos a ver. Más adelante. Porque ustedes no le piden eso directamente, por eso es el programa de medicina. Porque ahí en el programa de medicina, entonces está triángulo anterior, triángulo posterior, el punto de Berset. ¿Para qué le ponen estos numeritos, profe? ¿Cuál es el número? Entonces, y él está en contacto con la superficie, que son los cóndilos, o cóndilos occipitales, de la base occipital. Y él va a estar en contacto, ¿verdad?, con las superficies articulares del atlas. Pero esto entonces es una bicondilia. Bicondilia. Entonces, occipito otro día, bicondilia.
Después aquí le pide otra cosa, dice atroidodontoidea. El atlas con el pajarito ese que lo da así, ¿se acuerdan? Que hace el no, ¿sí? Y que lo sostiene por la parte de atrás el ligamento transverso, ¿sí? Esa es una trocoide clásica, ¿sí? De eje así, de movimiento así. Eso es lo que llaman bisácara. Yo no sé por qué lo meten ahí, ¿verdad? No deben de meterlo, ¿verdad? 12, 13. Más esas recomendaciones. Primero 13. Bien, entramos ahora a la noción lineal del aparato circulatorio. La noción lineal del aparato circulatorio es esquematizar la organización del aparato circulatorio. ¿Cuál es la organización del aparato circulatorio? Básicamente, fíjense. Nosotros prácticamente el sistema de nosotros de sanidad es prácticamente igual al sistema circulatorio. Es más, nosotros tenemos un modelo biologicista del funcionamiento de la sociedad. Nosotros no lo sabemos. Por ejemplo, ¿cuál es el camión que distribuye la pesicola? ¿Qué distribuye la pesicola? El camión de la pesicola, ¿qué distribuye? El líquido, ¿verdad? Entonces, hay un sistema distribuidor. Ustedes pueden que consumió todo lo que le distribuyeron, etcétera, pero no solamente pesicola trae, queso, todo lo que es, pues es distribución, ¿verdad? Sí, mayonesa, todo lo que produce. Entonces, es un sistema de distribución. Entonces, hay un sistema también de recolección. ¿Sí o no? Sí. Y después que hay de recolección, es decir, cuando usted llega, ya utiliza y bota. ¿Sí? Y también, entonces, después, dentro de esa distribución, llegó a mi familia y entonces yo, ¿cuánto le va a tocar a usted? ¿Cuánto le va a tocar a usted? ¿Cuánto le va a tocar a usted? Difusión. Entonces, fíjense, entonces, vamos con el primer modelo. El modelo, pues, el primer modelo, ya hemos dicho que era de distribución. Está representado, ¿verdad?, en el sistema circulatorio por, ¿verdad?, las arterias y las arteriolas. El sistema de recolección está representado por las venas, vénulas y un alterno que siempre va a estar al lado de las venas, que es el que se va a encargar, porque las venas, usted dice, bueno, ¿qué produce la vena? Ella transporta sangre desoxigenada, sí es verdad, pero además de sangre desoxigenada, ¿qué más puede transportar? Bueno, hasta ahí está limitada. ¿Está limitada por qué? Sí, y entonces la virus y las bacterias, ¿quién lo transmite? Y ella no se va a encargar de eso. Para eso entonces tiene, ¿verdad?, el sistema linfático, que es un sistema, ¿verdad?, paralelo a ese otro. Cuando el sistema linfático procesa el problema, por ejemplo, una célula que sea cancerígena, cuando él termina de procesarla, que le da la vuelta, que no puede, que se no sé qué más, entonces sí se lo da al sistema venoso para que lo transporte, y por supuesto si no puede con él, pues lleva a otro sitio, entonces el cáncer lo lleva a otro sitio. Entonces es importante que ustedes lo conozcan eso, ¿no? Entonces habíamos dicho todo este sistema: el primero distribución, el segundo recolección, después tenemos la difusión. Entonces la difusión es nuestra familia, que vamos a repartir, ¿verdad? Entonces el sistema de difusión viene representado por los capilares, que son los elementos fundamentales de las uniones extremas, ¿verdad?, entre lo que es la arteria y la vena. ¿Correcto? Bien. Y por supuesto todo eso viene funcionado, ¿verdad?, a partir de ¿qué? De un rey. ¿Cuál es el rey ahí en ese caso? El corazón. Ese es el sistema de bombeo. ¿Sí? Ese es el sistema de bombeo. Fíjense todo cómo se reparte, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a decir? El presidente de la República, Maduro, pues. O Trump. Enumerar la función del aparato circulatorio. Enumerar la función del aparato circulatorio. ¿Qué funciones tiene el aparato circulatorio? No dijeron, bueno, que transporta CO2, sino no, hay que ser en forma general. El aparato circulatorio, al decir que transporta oxígeno y transporta CO2, estamos diciendo que ahí es un transporte de gases, porque no solamente transporta eso, sino transporta gases en general, nitrógeno, una cantidad de cosas, ¿verdad? Él transporta también medicamentos, transporta hormonas, transporta una cantidad de cosas, ¿verdad?, que nosotros no sabemos, porque tenemos que hacer los caracteres sexuales secundarios de las mujeres, si no va por el estrógeno, y eso lo reparte ¿quién? Pues lo reparte en la parte circulatoria, ¿sí? ¿No? Y nosotros, si no fuéramos, ¿verdad?, por la testosterona, entonces tampoco tuviéramos los caracteres secundarios que tenemos nosotros, los hombres. Entonces, lógicamente que sería otro, ¿no? Entonces, transporte, ¿verdad?, muy importante. Pero hay una cosa muy importante ahí. Por lo menos, hay grandes moléculas, por ejemplo, la albúmina. La albúmina humana, ¿verdad?, es muy importante para la vida. Entonces, por ejemplo, la albúmina humana, sobre todo en pacientes renales como yo o pacientes hepáticos, es fundamental porque ella es la que se encarga de transportar todos los medicamentos. Y entonces le echa una pastilla para el dolor de cabeza, etcétera. Ella va a la albúmina, ve la molécula, la agarra y la mete dentro de ella y la va a transportar y llega a donde usted le está doliendo. Y le duele la muela, llega ahí, pero es por la albúmina. Por la albúmina, no es por la sangre. La otra parte importante también es considerar el bombeo sanguíneo. El bombeo sanguíneo produce el ímpetu. Recuerden ustedes que fuerza igual a masa por aceleración, pero lo que es ímpetu es una forma de física, se llama
M por V. Masa por velocidad 1 es igual a menos masa por velocidad 2. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el ímpetu de la fuerza que genera, ¿verdad?, las presiones o las contrapresiones de la sangre, ¿verdad?, ayudan, ¿verdad?, a la transportación de las masas sanguíneas. ¿Sí? ¿Cuánta masa sanguínea tenemos nosotros? 4.5 litros de sangre, lo que tenemos promedio una persona de 70 kilos. O sea, que lo cuento ustedes después, como es, de acuerdo a sus kilos. Ajá. Pero en esa sangre hay algo muy importante. Recuerden que ella, cuando hay transporte de gases, dice transporta oxígeno, pero a la vez transporta CO2, o sea que lleva oxígeno y trae CO2, entre otros. Pero entre ese llevar y traer ese líquido porta algo muy importante: regulación de la temperatura corporal. Si ustedes no tienen, ¿verdad?, suficiente circulación en un área específica, esa área muere. Primero porque hay falta de oxígeno y segundo porque no tiene temperatura, no es metaboliza. O sea, ahí es donde tiene la famosa pérdida de las extremidades, ¿verdad?, en sitios muy fríos. Por ejemplo, ayer estaba diciendo en Texas, y por lo tanto Laredo, de México, menos 10 grados de temperatura. Estaban haciendo muñecos de nieve, menos 10 en el desierto. Anteayer, perdón, disculpen. Ajá. Ok, ahora entramos entonces a otra discusión. Fíjense, había un problema los anatomistas tenían cierto problema porque es muy fácil saber la ubicación o tratar, ¿verdad?, de limitar a los órganos que están contenidos dentro del abdomen. Es muy sencillo. Usted los abre y usted dice, bueno, ¿dónde queda el hígado? Ay, ahí queda el hígado, eso no lo va a mover a nadie. El vaso va a quedar ahí, no lo va a mover. El estómago va a quedar ahí. El intestino transverso, ese está aquí. Pero en el caso generalmente del manejo de los que son los órganos, ¿verdad?, que están relacionados, ¿verdad?, al tórax, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que es una caja torácica y la caja torácica está limitada. Entonces está limitada, por ejemplo, lateralmente. Esa caja torácica está limitada lateralmente por dos órganos muy importantes que también tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, que es el de la respiración. Entonces, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Y solamente, ¿verdad?, los órganos están limitados, ¿por dónde? Por esta partecita nada más. ¿Lo ven? Entonces aquí, ¿verdad?, esta partecita de aquí, que es un espacio virtual, ¿verdad?, se cataloga como un espacio virtual, ¿verdad?, entre las dos pleuras mediastínicas, ¿verdad?, un espacio virtual que no existe. Solamente nosotros, los anatomistas, fue que lo hicimos para poder estudiar bien, para poder darles clase a los cirujanos y que los cirujanos pudieran abordar, saber qué es lo que van a conseguir ahí y qué capas van a poder conseguir. Entonces a eso lo denominamos mediastino, pues se llama mediastino, que está en la mitad. El mediastino es como una especie de cajita de paralelepípedo. ¿Sabes lo que es un paralelepípedo? Es una cajita de zapatos pequeña. Esa cajita de zapatos más o menos tiene, ¿verdad?, el tamaño de mi mano y va a abarcar más o menos así, mira, desde la parte de arriba, aproximadamente desde T1 hasta completamente hasta T12. ¿Cómo está limitado ese mediastino? Ese mediastino, por la parte superior, el estrecho superior. Por la parte inferior, el estrecho inferior y el diafragma, este de aquí, ¿verdad? Por la parte anterior, ¿verdad?, esta partecita de aquí, que es esto que es costo external, ¿sí?, es la porción costo external. Por la parte posterior, ¿cómo está limitado? Todo lo que es la columna vertebral. Esos son los límites que está ahí, correcto. ¿De dónde se extiende? Entonces, el mediastino se extiende aproximadamente desde T1 hasta T12, como bien dije. Y toma como referencia muy importante, ¿verdad?, aquí, el ángulo de Lewis o el ángulo external. Porque a sabiendas de que el ángulo external, si se hace una proyección hacia la parte posterior, va a dar aproximadamente así, hasta acá. Y esta parte de aquí va a dar aproximadamente entre la dorsal 3 y la dorsal 4, o torácica 3, torácica 4. Entonces quiere decir de que para el estudio completo de lo que es esta partecita de acá, ¿ya usted vio la clase? Sí, venga, despedime, chao. Ah, bueno, pues, chao. Y él grabó y todo. Para traer la ubicación exacta, etcétera, entonces tenemos que tener el mediastino, tiene que tener límites y tiene que tener sectores. Entonces tenemos un mediastino de aquí en adelante, de aquí hacia arriba tiene un mediastino superior y de aquí hacia abajo un mediastino inferior. Mediastino superior, fíjense, ustedes vemos aquí, desde el ángulo de Lewis para arriba hasta aproximadamente T1 es el mediastino superior, MS. Y de ahí en adelante, de aquí hasta abajo hasta T12, ¿verdad?, es el mediastino inferior. ¿Se va usted? Sí, profe, con permiso, es que tengo cita con el odontólogo. Vaya pues. Que les vaya bien, ¿sí? Ajá, el mediastino inferior. Entonces en el mediastino superior, entonces hay un poco de órganos que están ubicados aquí y usted tiene que sabérselo de memoria.
de memoria. Ajá. El mediastino, entonces el mediastino inferior se clasifica en la parte anterior, mediastino anterior. En la parte media del mediastino, mediastino medio, única y exclusivamente tomamos como referencia porque lo único que está ahí es el órgano en cuestión, que es el órgano eje, que es el corazón. Pero no solamente el corazón, sino que el corazón está acompañado también ahí, ¿ves? El neumogástrico vago va por este lado de acá, el izquierdo, el derecho va por este lado de acá, o sea que están pegaditos, ¿verdad? Y los nervios féricos también están pegaditos, ¿verdad? Y la emergencia de los grandes vasos también está ahí. Entonces, pero por eso le hago este saquito que está aquí. Entonces ahí está el corazón. Y entonces quedaría el mediastino posterior. El mediastino posterior es lo que queda detrás. ¿Qué es lo que hay entonces en el mediastino superior? Fíjense lo que hay en el mediastino superior. Comienza tráquea, ¿verdad? En la parte posterior están los esófagos, en la parte lateral es entonces ¿qué es lo que vamos a conseguir? Fíjense lo que hay. Ahí hay dos nervios que bajan, el neumogástrico derecho e izquierdo, más allá, más lateral, entonces pasan, entonces están los nervios frénicos, derecho e izquierdo respectivamente, ¿verdad? Una parte inclusive de lo que es el tercio proximal del timo, el órgano fundamental, sobre todo ustedes los jóvenes, ¿verdad? Hasta los 7 años de edad es funcional. En este momento ya no, pero ya no funciona para ninguno de ustedes, ni menos para mí. Entonces, porque ella se va a encargar de la inmunidad del niño, él va a producir timocito, ¿sí? Pero puede persistir durante la adulta y produce una grave enfermedad. Mi papá murió de una enfermedad esa. Bien, entonces fíjense, ahí también tenemos aquí otra cosita muy importante. Aquí atrás, aquí, fíjense aquí, van a estar los troncos venosos bracocefálicos derecho e izquierdo. Venosos, tronco venoso bracocefálico derecho. Aquí también tenemos el callado de la aorta. El callado de la aorta va a venir así, mire, ya. Callado de la aorta. Entonces el callado de la aorta también va a venir ahí. Entonces, ahí resumen, aquí lo tenemos. Tráquea, esófago, nervios vagos, nervios frénicos, ¿verdad? Y también tenemos por la parte derecha también el inicio o el comienzo, ¿verdad? El inicio, ¿verdad? Cuando están ya prácticamente en contacto, ¿verdad? Con la aurícula derecha de lo que es la vena cava superior. Entonces aquí está, tráquea, esófago, nervio vago, nervio frénico, ¿verdad? Callado de la aorta, la porción superior de la cava superior, un tercio del timo y los troncos venosos bracocefálicos derecho y izquierdo respectivamente. Bien. Seguimos entonces con la parte anterior. Entonces la parte anterior está aquí, ¿sí? Mediastino inferior, porción anterior, mediastino anterior. ¿Qué hay en el mediastino anterior? Los 2 tercios restantes del timo que faltan aquí arriba. Si la mayor parte está detrás del esternón, 2 tercios, si tú tienes menos de 7 años. 7 o menos de 7 años. Ahí también va acompañado de los vasos mamarios. La mamaria interna pasa por ahí, que es rama de la subclavia. La mamaria interna derecha, la mamaria interna izquierda. Y ahí también la vena mamaria también va a subir por ahí, por ese mismo lado. ¿Bien? Y ahí también tenemos ganglios y linfáticos. Bien. En el mediastino medio, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Habíamos dicho que en el mediastino medio, ¿verdad? Está ubicado, ¿verdad? El corazón, el pericardio, ¿verdad? La emergencia de los grandes vasos está ahí, ¿verdad? Pasa por ahí los nervios féricos y los neumogástricos vagos. Y queda la porción posterior que sería el mediastino posterior. Entonces, si aquí empezó la tráquea, ¿verdad? Y aquí empezó el esófago, entonces que esta es la continuación del esófago y la tráquea tiene que estar en el mediastino posterior. Ahí entonces en continuación va a estar los grandes bronquios. Los bronquios principales van a estar en el mediastino posterior. Tal y cual como lo estoy diciendo así, se lo van a preguntar en el examen y esto sí lo pregunta. El doctor Antonio, eso mierda no perdona, usted tiene que perdérselo de memoria. Pero la recomendación mía es, usted dirá, pero lo perdona, no, simplemente hay que dibujárselo en la mente. Yo estoy aquí explicándole a ustedes, estoy dibujándolo en la mente que yo estoy recorriendo el espacio así, entonces conseguí esto. Entonces hay que hacerlo así. Entonces, la parte final del esófago, la parte final de la tráquea, ¿verdad? Por supuesto que vamos a conseguir toda la cadena, ¿verdad? Vertebral, eso es importante ahí. Que si aquí está la aorta, el callado de la aorta, entonces que aquí está la aorta torácica acá. Está acompañado del conducto torácico, del ácido, que es un sistema de recolección venoso, ¿verdad? De sangre, ¿verdad? Proveniente de intercostal. Ese después lo vamos a ver ahí, ahí están los dibujos, en la parte de atrás. ¿Ah? Después vamos a conseguir aquí los bronquios principales y el pedículo pulmonar. O sea, la entrada de los pulmones. Esto parte de aquí. La lista está aquí. Pedículo pulmonar, ¿verdad? Final de la tráquea, final del esófago, la aorta, ¿verdad? Torácica, aquí está todo, mire. El conducto, la cadena vertebral, el conducto torácico, el ácido y los bronquios principales. Listo. Todo, pues. ¿Ya? No, ya falta poquito. Falta poquito.